Hola a todos, bienvenidos a esta unidad curricular. Mi nombre es Yoleidy Fernández y tengo el gusto de acompañarlos en este viaje. Mi trayectoria se ha movido entre la educación universitaria y el campo práctico, pero lo que realmente me define es mi curiosidad por entender cómo el cerebro humano es capaz de generar soluciones donde otros solo ven problemas. Mi objetivo no es enseñarles a ser creativos, porque ya lo son, sino en darles herramientas, técnicas y los marcos teóricos para que puedan gestionar esa capacidad de manera profesional. Vamos a pasar, es decir, esta unidad número 1, vamos a pasar del concepto a la acción. Vamos a conocer algunos conceptos, vamos a indagar un poco sobre las teorías para luego ir desarrollando las demás unidades. Ok, comenzamos con creatividad. Un viaje por las teorías y estrategias que transforman el aula en un espacio de innovación y autoaprendizaje. Vamos a hablar de la creatividad en el proceso educativo. Tenemos dos autores sumamente importantes en esta área: Saturnino de la Torre y Roberts. En Saturnino de la Torre nos habla, o nos define, mejor dicho, la creatividad en el ámbito educativo no como una capacidad aislada del alumno, sino como un bien social y una herramienta de autoaprendizaje. Para él, la creatividad es un potencial de cambio que debe ser estimulado por el docente. El error es un motor de aprendizaje y el ambiente transdisciplinar de la Torre propone que el proceso educativo creativo, el error no se castiga, sino que debemos utilizar ese error como un motor de aprendizaje, lo que se le llama la didáctica del error. Utilizar un ambiente creativo, porque la creatividad no ocurre en el vacío. Se requiere un entorno escolar que permita la curiosidad, el cuestionamiento y la experimentación sin miedo al juicio. Hay niños que a veces se cohíben a hacer cosas por el que dirán, o me van a regañar, o no siento que no soy tan bueno. Entonces hay que motivar al niño a hacer las cosas sin miedo al juicio. Recordemos que de los errores se aprende, entonces hay que motivar al niño a que ellos, si se equivocan, no importa. Ya de eso ellos aprenden y la próxima les va a salir mucho mejor. La creatividad educativa busca conectar diferentes materias, por ejemplo, usar el arte para enseñar matemáticas o la lógica para enseñar el lenguaje. ¿Ya? Con Robert pasa algo diferente. Él nos habla de una teoría triádica de la inteligencia. Es decir, la creatividad del estudiante se vincula mediante el equilibrio de tres capacidades: la analítica, la sintética y la práctica. El estudiante es aquel que, por ejemplo, es aquellos que compran bajo para vender alto. Muchos emprendedores ahorita están haciendo eso. Entonces, si el mundo, en el mundo de las ideas, apuestan por ideas inicialmente que son ignoradas o rechazadas y las convierten en algo valioso. Ahora, él nos dice de que, o sea, él nos afirma, mejor dicho, que la creatividad es en gran medida una decisión. El estudiante se vincula creativamente cuando decide ver los problemas de manera diferente a los otros estudiantes. Es decir, él también nos dice que el estudiante creativo no solo absorbe datos, sino que cuestiona los libros, los textos, las explicaciones del docente. Él proporciona alternativas. O sea, él también va más a lo práctico, ¿ya? Estas dos perspectivas complementarias nos ofrecen una visión completa de cómo la creatividad puede integrarse efectivamente en el aula, transformando tanto el rol del docente como el del estudiante en el proceso educativo.
Saturnino de la Torre, en la creatividad como potencial social, la teoría de la Torre representa un cambio de paradigma fundamental. La creatividad no es un don innato de unos pocos privilegiados, como se solía pensar anteriormente, sino es un potencial de cambio que habita en cada estudiante y que debe ser estimulado estratégicamente por el docente. Esta perspectiva redefine la creatividad en el ámbito educativo como un bien social compartido y una herramienta de autoaprendizaje que transforma la dinámica tradicional del aula. La creatividad es un derecho educativo, no un privilegio genético. Ahora vamos a hablar sobre las definiciones de la creatividad según varios autores. Vamos a hacer un recorrido por las principales perspectivas teóricas que han dado forma al estudio de la creatividad, desde la medición del pensamiento hasta los modelos sistémicos y humanistas. En esta ocasión vamos a hablar sobre 3 enfoques o 3 conceptos: el enfoque psicométrico, el humanista y el sistémico. Cuando hablamos del enfoque psicométrico, Joe Paul nos dice de un pensamiento divergente. Define la creatividad como una forma de pensamiento que implica la búsqueda de múltiples soluciones para un mismo problema. Es decir, se caracteriza por la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. El enfoque humanista, por Carls, nos dice que la creatividad es la aparición de un producto relacional nuevo que surge de la singularidad del individuo e interacción con los materiales, hechos o circunstancias de su vida. Es una forma de autorrealización. Y el enfoque sistémico, por Miley, sostiene que la creatividad no reside en el individuo, sino que emerge de la interacción dinámica entre 3 componentes interdependientes del sistema social y cultural. O sea, no es un rasgo individual, sino que un proceso que ocurre entre la interacción de 3 elementos. ¿Y cuáles son estos? 1. La persona. Cuando hablamos de persona, hablamos del talento. Toda persona tiene un talento y creo firmemente en eso. El dominio, es decir, una disciplina. Por ejemplo, la música, la ciencia, el arte. Y por tercero tenemos el ámbito, los expertos que validan esa idea. Ahora bien, Joe nos habla, que es el enfoque psicométrico, nos habla del cómo. Es ideal para explicar que la creatividad se puede medir y entrenar. Si un alumno tiene muchas ideas, estamos hablando de fluidez. Y muy variadas es flexibilidad. Está siendo creativo bajo este modelo. Mientras que Carls es el quién. Ya tenemos el cómo, ahora viene el quién. Útil para motivar a los estudiantes. Aquí la creatividad es un acto de salud mental y expresión personal. Todos pueden ser creativos si se sienten en un ambiente seguro. Si estamos en un ambiente seguro, en un ambiente confortable, la creatividad va a estar a flor de piel. Pero si estamos en un ambiente donde estamos inseguros, donde sentimos miedo, donde nos van a juzgar, nunca vamos a ser creativos. Esa creatividad jamás la van a sacar. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué queremos nosotros crear? Un ambiente seguro para el estudiante. Y Miley es el enfoque, es el dónde. Tenemos el cómo, el quién, ahora vamos con el dónde. Es perfecto para alumnos de niveles superiores. Este enseña que para que una idea sea considerada creativa a nivel profesional debe ser comunicada y aceptada por otros. Muchas veces cuando hacemos, por ejemplo, cuando hacemos servicio comunitario, tenemos que hacer un proyecto, tenemos que ser creativos, tenemos que
hacer un proyecto, investigar, tenemos que aplicarlo. ¿Y quiénes verifican eso? Si es en una comunidad, la misma comunidad, y al final ustedes tienen que presentar ese proyecto y expertos van a validarlo. Entonces ya este enfoque es más a nivel, diríamos que universitario. Vamos con las características de la creatividad. Bien, en las características de la creatividad tenemos 4 dimensiones del pensamiento creativo. Estas las identifica Torrance. Identifico 4 capacidades cognitivas que en conjunto definen y caracterizan el pensamiento creativo. Cada una aporta una perspectiva distinta sobre la mente y genera y desarrolla ideas. 1. Tenemos la fluidez. Hace referencia a la capacidad de generar una gran cantidad de ideas, respuestas o soluciones ante un mismo planteamiento o estímulo en un tiempo determinado. Yo les puedo decir, muchachos o muchachas, yo quiero que ustedes me den una idea con un ladrillo. Tienen 1 minuto para sacarme la mayor cantidad de ideas que pueden hacer con un ladrillo. Una persona puede decir, no, profe, para la construcción. Fue la única idea que se le ocurrió. Ah, pero otra me puede decir, profe, yo la puedo usar para tener la puerta, porque la puerta no me cierra y como no me cierra yo le pongo el ladrillo. Lo puedo usar para construir. Ah, no, yo lo uso para tener la pata de una silla que está más corta. ¿Ya? O sea, es la cantidad de ideas o respuestas que ustedes puedan dar ante algo. Si es un problema, ¿cuántas soluciones puedo yo encontrar a ese problema? Segundo, tenemos la flexibilidad. Valora no solo cuántas ideas se generan, sino la variedad de categorías o enfoques desde lo que se aborda un problema. Es la capacidad de cambiar de perspectiva y adaptarse a situaciones nuevas, evitando una rigidez mental. Tercera, tenemos la originalidad, que es la capacidad de producir respuestas únicas, raras o estadísticamente poco comunes dentro de un grupo de referencia. No sé si les ha pasado que a veces dan su opinión o dan una idea sobre algo y dicen, no, esa idea es muy loca. Y al final de cuentas hacen eso. O sea, esa idea loca, entre comillas, fue la que funcionó. Ya, a veces hay respuestas que son únicas, que son raras y funcionan. Y por último, tenemos la elaboración. Esto refleja la profundidad del pensamiento creativo, la habilidad de desarrollar y perfeccionar una idea hasta alcanzar un nivel de detalle y riqueza que va más allá de la respuesta inicial. En esto, para mí en esta parte más que todo es ensayo y error. Yo elaboro, trato de desarrollarlo e ir perfeccionando. Es donde entra el ensayo y error, ¿ya? Lo que les dije al principio, la didáctica del error. Yo voy haciendo, me voy equivocando para ir mejorando, hasta que llega un punto en que la idea es perfecta. O sea, a sus ojos es perfecta. ¿Ya? No sé qué otras características puedan indagar. Hay muchísimas más, pero estas son las que más resaltan. Ahora vamos con los actos conductuales. En este punto, en los actos conductuales, es cómo se comporta un creativo. Más allá de cómo piensa Torrance y otros estudiosos en su línea de observación, observaron acciones específicas en las personas creativas, como por ejemplo, el cuestionamiento constante. No aceptan que siempre se ha hecho así, preguntan el porqué de las cosas de forma persistente, incluso cuando resulta algo incómodo. No sé a cuántos les ha pasado de que
le dicen, bueno, a mí me ha pasado, a veces le dicen, no, lo que pasa es que ella es muy curiosa, o siempre vive preguntando, siempre vive indagando, no se queda solamente con lo que le dicen. Eso es parte de la personalidad del creativo. Tienen que siempre preguntar, indagar. Hay personas que tienen rigidez mental de que se hace así y así lo hacen, tal cual. No, pregúntense siempre, cuestionense ustedes mismos. Por ejemplo, yo les doy ahorita la información. Cuestionen, indaguen más, pregunten más. Profe, pero es que yo creo que hay más actos conductuales. Por ejemplo, está este y está este. Perfecto. Vamos con el segundo. Asunción de riesgos. Están dispuestos a equivocarse y a exponer ideas que otros podrían considerar locas o fuera de lugar. Lo que les dije en las láminas pasadas. A veces dicen, cuando tenemos una idea, ay no, eso es muy extremo, o mi alma, eso no tiene sentido, y al final terminan aplicando la idea del que no tiene sentido, ¿ya? Esas ideas locas, a veces lo que hay es que perfeccionarlas para poder ponerlas en práctica. Persistencia ante el fracaso. Cuando una solución no funciona, no se rinden. Lo ven como un dato más allá para el siguiente intento, no como un veredicto final. La independencia de juicio. No se dejan llevar por la opinión de la mayoría, solo por, entre comillas, encajar, sino que defienden su visión cuando creen en ella. Defiendan siempre, siempre sus ideas. Si ustedes creen que algo va a ser de, por ejemplo, tienen un proyecto y ustedes les dan ese proyecto, ¿verdad? Y ustedes tienen que aplicar ese proyecto en 10 niños de una escuela de segundo grado, aula regular. Ahorita las aulas regulares tienen niños con alguna condición especial no diagnosticada. Si ustedes ven, no podemos diagnosticar porque somos docentes, pero sí pueden fijarse de que sí, aquí hay algo, ¿ya? Ustedes pueden aplicar estrategias que ayuden a ese niño con esa condición y aplicarla tanto para él como para los otros niños, pero a beneficio. Por ejemplo, no, vamos a hacer carteles con colores, vamos a hacer juegos. Estás incluyendo a la persona, al niño que tiene la condición y motivas con el juego a los demás. ¿Ya? O sea, no importa que sería muy loca que el salón, que no me importa. O sea, si yo tengo que romper esquemas para yo dar mi clase, pero que sea de una manera didáctica, que los estudiantes aprendan, que los estudiantes, esa creatividad de los estudiantes esté a flor de piel, que sean estudiantes felices, creativos, yo lo voy a hacer. Y que se expresen. No porque se equivocó, no. Él se equivocó, sí es verdad, pero de eso aprende. Porque ya la próxima no va a ser igual, va a ser mejor. Y la curiosidad insaciable. Mientras muestra interés por áreas ajenas a su especialidad, conectando conceptos que a primera vista no parecen tener ninguna relación. ¿Por qué? Porque con todo esto es lo que nos hace la diferencia entre un soñador y un creador productivo, un creativo productivo. El creativo no solo tiene la idea original, sino que tiene la conducta de trabajar en ella hasta pulir los detalles. Entonces, vamos a trabajar, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, vamos a pulir esa idea. Vamos a ver más allá de lo que muchos creen que es normal, de que hasta ahí es. No, hay que ver más allá.
buscar más soluciones, buscar más estrategias, buscar más información. Ahora vamos con los tipos de creatividad. Van a encontrar muchos tipos de creatividad. Pero para mí, el modelo de las 4C es el mejor. El Mini, el Life, el Pro y el Big. Profe, ¿pero qué es eso? Kaufman propone que la creatividad evoluciona a lo largo de la vida y las experiencias. Cuando hablamos de Mini C, ¿qué es el Mini C? Es el descubrimiento interpretativos personales en aprendices. Es decir, la creatividad interpretativa son los descubrimientos personales que hace un niño o un estudiante mientras aprende. El entender una metáfora por primera vez. Es interna y fundamental para el desarrollo cognitivo. ¿Ya? Ahora, el siguiente, que es el Light, es la creatividad cotidiana, la creatividad en pensamientos y vida diaria, la que usamos para resolver problemas diarios o hobbies. Por ejemplo, cocinar algo nuevo con lo que hay en la nevera o decorar un espacio. No sé si a veces les ha pasado de que en su casa abren la nevera y no tienen lo que querían comer, sino que hay una que otra cosita. Ustedes, vamos a ver qué hago para poder almorzar. Y ahí comienza la creatividad. O para decorar un espacio, por ejemplo. No sé si muchas de ustedes en su casa tienen el espejo y lo ven así como que hay nota muy simple. El espejo lo veo muy simple. O el espacio donde está el espejo lo veo muy simple. Ah, pero tienen cartón de huevo, tienen pintura, tienen silicón. Ah, voy a hacer unas flores. Y se pueden hacer flores. Y cuando vienen a ver, tienen todo el espejo decorado, si no es toda la pared, con flores. Es cambiar un espacio. El Pro C, que es el tercero, es pericia en dominios profesionales tras años de práctica. Es decir, la creatividad profesional es la capacidad de ser creativo en un ámbito laboral o disciplina específica después de muchos años de práctica, pero sin llegar a cambiar la historia. Por ejemplo, sería un diseñador gráfico exitoso. Y por último tenemos el Big C, creatividad inminente que cambia la historia y la cultura. Son ideas o inventos que cambian la cultura o la humanidad. Ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein. O las obras de Picasso. ¿Ya? Entonces, esos 4 niveles en un vistazo sería algo así. El Mini C es el descubrimiento personal durante el aprendizaje. El Light C, disculpan mi inglés, sé lengua de señas, el inglés no mucho. Soluciones creativas en la vida cotidiana. El Pro, la innovación reconocida en un ámbito profesional. Y el Big es las aportaciones que redefinen la historia y la cultura. Como clave pedagógica, el modelo invita a valorar la creatividad en todos sus niveles, no solo en sus manifestaciones más espectaculares. Todo estudiante es creativo desde el momento en que aprende. Para mí, todo estudiante es creativo. Solo hay que hacer que eso aflore, que esa creatividad surja. Ahora, ¿qué es el pensamiento creativo? El pensamiento creativo, según Wilford, lo define como el pensamiento divergente. Es la capacidad de la mente para generar
múltiples y varias respuestas ante una pregunta abierta o un problema que no tiene una única solución correcta. Se diferencia del pensamiento convergente porque es el que busca una única respuesta, o sea, algo lógico, correcto, como un examen de selección múltiple, algo así. Como lo ven en la imagen, el pensamiento divergente busca muchas ideas para un problema, mientras que el divergente, el convergente, solamente es una respuesta, ya algo lógico, es un pensamiento más lógico. Factores del pensamiento creativo. Según Wilford y aplicados a Torrance, estos 4 factores definen la creatividad auténtica. ¿Cuáles son esos 4 factores? La fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Ya de esto hablamos en láminas pasadas. Para que el pensamiento sea considerado creativo, deben manifestarse 4 factores fundamentales. ¿Qué son estos 4? Vamos con el hecho y el sistema creativo. Cuando hablamos del hecho y el sistema creativo, según López Quintana, crear no es fabricar, es encontrarse con la realidad y transformarla. Descubre qué hace posible ese encuentro y cómo convertirlo en un sistema productivo. López Quintas define el hecho creativo no como la fabricación de un objeto, sino como un encuentro. Es decir, es el momento en que el sujeto o el estudiante deja de ver la realidad como algo pasivo y empieza a interactuar con ella para darle un nuevo sentido. No es solo inventar, es descubrir posibilidades donde otros solo ven objetos. Por lo menos yo, en mi caso, yo veo un potecito y empiezo a imaginar qué ideas, qué cosas puedo hacer yo con ese potecito, con ese envase, con ese pedacito de cartón. O sea, qué ideas puedo, qué ideas surgen al momento de yo ver algo. Ahora, el ámbito. Para que ocurra el hecho creativo, el estudiante debe crear un ámbito, un espacio de juego, de libertad y de respeto para la idea. En ese proceso de gestación, crear un ambiente seguro. Ahora, el sistema creativo del pensamiento a la realidad. Para que el hecho creativo se repita y sea productivo, se necesita un sistema. El engranaje de elementos que permite que una idea evolucione desde el pensamiento hasta convertirse en realidad. Para esto se compone de 1. El iniciador, que es el sujeto, la persona que con sus capacidades de fluidez y originalidad descritas por Wilford. Segundo, tenemos el referente, que es el objeto o el problema. Aquello que queremos transformar, resolver o resignificar. 3. El método. ¿Cuál es el método? El proceso. Las fases clásicas, la preparación, la incubación, iluminación y verificación. Y el contexto, que es el entorno. Ahora vamos con el proceso creativo o la solución creativa de problemas. El modelo clásico es el pilar de la psicología de la creatividad. Wallace propone que el pensamiento creativo pasa por 4 fases lineales y cíclicas. La primera es la investigación. Cuando hablamos de investigación, es la fase de hambre, de información. El estudiante investiga, lee y se empapa del problema.
La 2 es la incubación, que es el momento más curioso. ¿Por qué el más curioso? El sujeto deja de pensar conscientemente en el problema, pero la idea se cocina en su subconsciente, mientras que hace otras actividades. La iluminación, donde la solución emerge a la conciencia. No sé si les ha pasado que ustedes a veces están así como que dicen, ya, ese es el chispazo, donde la solución aparece de repente. Es el hecho creativo que mencionábamos antes. Y por último tenemos la verificación o evaluación, que es la fase lógica. Se comprueba si la idea realmente funciona, se pule y se aplica. Vamos con la solución creativa de problemas. A diferencia del proceso natural de Wallace, el CPS es una herramienta diseñada que es para usarse en grupos o empresas. Se basa en el equilibrio entre el pensamiento divergente, que genera muchas opciones, y el pensamiento convergente, evaluar y elegir la mejor. Listo. Los pasos del CPS para la clase es siempre, tienen que tener en cuenta es 1, clarificar, identificar el problema real. A veces el problema no es lo que parece. Tenemos que identificarlo. 2, idear. Generar una lluvia de ideas sin juzgar ninguna. Vamos. Este es el problema. Vamos a generar una lluvia de ideas para una posible solución. No hay que juzgar ninguna. 3, vamos a desarrollar, convertir las ideas abstractas en soluciones prácticas. Y la última, implementar, crear un plan de acción para ejecutar la idea. Por ejemplo, el proceso creativo que nos habla Wallace es lo que pasa dentro de nuestra cabeza de forma natural, mientras que la solución creativa de problemas es el método que usamos afuera para trabajar en equipo y dar resultados. Para ser un docente creativo no basta con tener buenas ideas. Se requiere de un conjunto de aptitudes y disposiciones mentales que permitan transformar el aula en un laboratorio de aprendizaje. Entre ellas tenemos las actitudes cognitivas de cómo piensa, las aptitudes actitudinales de cómo se comporta y las aptitudes metodológicas que es cómo actúa. Cuando hablamos de las actitudes cognitivas, hablamos de fluidez, flexibilidad mental, pensamiento divergente y capacidad de síntesis. La fluidez es la capacidad para generar una gran cantidad de soluciones o estrategias ante un mismo problema escolar. La flexibilidad mental, hablamos de la disposición para abandonar métodos tradicionales si no funcionan y adaptar las planificaciones en tiempo real según la respuesta de cada estudiante. La planificación es sumamente importante, pero cuando tú llegas al aula de clase hay un niño, por ejemplo, que no durmió bien o que no desayunó o que en su casa hay muchos problemas, no te va a rendir igual. Tú tienes que cambiar tu planificación o mejor dicho, adaptarla a la necesidad de los estudiantes. El pensamiento divergente, habilidad para ver, es la habilidad para ver relaciones donde otros no las ven. Y así, la capacidad de síntesis, la capacidad de síntesis es aquella actitud para tomar información compleja y procesarla de manera más sencilla, más visual y memorable. Ahora bien, cuando hablamos de actitudes actitudinales, cómo se comporta la tolerancia a la ambigüedad. Como docentes creativos, se siente cómodo que en el caos constructivo, no necesito tener las respuestas de inmediato y permitir que los estudiantes exploren caminos inciertos. Cuando digo que caminos inciertos es porque esos caminos inciertos van a llevar a un error.
Porque si estamos con el niño, no, es así, es así, es así. No permitimos que él se equivoque, que él experimente, que él aprenda. Claro, hay que guiarlo, pero hay que dejar que ellos se equivoquen para que aprendan de esos errores. Resiliencia y apertura al error. Ver el error propio y del estudiante como una fase necesaria de verificación, que es el modelo de Wallace. No castigar el fallo, lo analiza como dato pedagógico y la empatía creativa. Ahora bien, cuando hablamos de actitudes metodológicas, hablamos de provocación, lanzar preguntas desafiantes que rompan el pensamiento lineal de los estudiantes o que los estudiantes rompan el pensamiento del profesor. O sea, hay estudiantes que a veces hacen unas preguntas y uno queda como que, ¡ah! Ya va, esa no me la sabía. ¿Ya? Yo soy de las docentes que siempre digo, a mí me gusta aprender también de mis estudiantes. Diseño de entornos, transformar el espacio físico y virtual para que invite a la colaboración y no solo a la escucha pasiva. Ese feedback entre el estudiante y el docente. Conexión interdisciplinaria. Capacidad de unir, por ejemplo, la lengua de señas con la expresión corporal o la informática con la lógica formal. Esa conexión, los que saben, no sé si ustedes saben lengua de señas, pero los que saben, la lengua de señas es muy expresiva, o sea, demasiado expresiva. Entonces, esa conexión de la lengua de señas como tal con las expresiones faciales y corporales, hay una conexión para que el mensaje pueda ser entendido. Y la evaluación formativa, crear un sistema de evaluación que permita que el proceso y la originalidad, no solo la repetición de datos. Entonces, ya pasamos del pensamiento a la acción. El mundo es tu lienzo. Atrévete a pintarlo. Y estoy aquí para ayudarlas, para orientarlas y guiarlas. Muchísimas gracias.